A ver, ¿qué pueden tener en común un rascacielos en Tokio y una casa en California? Pues algo fundamental, un diseño que se enfrenta literalmente a los movimientos de la Tierra. Bienvenidos a este análisis de los principios del diseño sismoresistente, donde vamos a ver cómo la forma y los cimientos marcan la diferencia entre la seguridad y el desastre. Antes de empezar, un pequeño apunte. Esta es la segunda parte de nuestra serie. En esta entrega nos vamos a sumergir en esa relación, en ese diálogo crucial entre los cimientos y la configuración del edificio. Es justo ahí, en esa conversación, donde la arquitectura y la ingeniería se dan la mano para crear estructuras que de verdad puedan soportar la fuerza de un terremoto. El recorrido de hoy lo hemos dividido en 4 paradas. Vamos a empezar por debajo, en el propio terreno. Después subiremos para analizar el esqueleto del edificio. Y para terminar, exploraremos cómo la geometría, tanto en planta como en alzado, se convierte en la primerísima línea de defensa frente a un seísmo. Muy bien, pues vamos al lío. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, bajo nuestros pies. La seguridad de un edificio no arranca con la primera viga que se coloca, sino con entender muy bien qué es lo que está pasando en el subsuelo. Y la pregunta es, ¿qué peligros puede esconder el terreno? Pues a menudo los peores son los que no se ven. Un suelo que parece totalmente sólido puede convertirse en apenas unos segundos en un enemigo líquido, en una trampa. Estamos hablando del fenómeno de la licuefacción. La licuefacción es, sin duda, uno de los fenómenos más peligrosos que hay. Para que se dé, tienen que coincidir 3 cosas. Un suelo que sea suelto, como arena o limo, un nivel de agua alto que sature ese suelo y, claro, la sacudida de un terremoto con la suficiente intensidad. Cuando estos 3 factores se alinean, el suelo firme se transforma literalmente en arenas movedizas. Y esta imagen, esta es la consecuencia. Este edificio en Filipinas no es que fallara estructuralmente, no. Lo que falló fue el suelo que tenía debajo, que se licuó por completo durante el terremoto de 1990. Perdió todo su apoyo, se inclinó y, como se ve, quedó inhabitable. Es un recordatorio brutal de que de nada sirve tener el edificio más fuerte si los cimientos, sencillamente, se desvanecen. Por suerte, la ingeniería tiene un buen arsenal de soluciones. Podemos, por ejemplo, esquivar el suelo malo usando pilotajes para anclarnos a un estrato de roca mucho más profundo y sólido. O también podemos mejorar el propio suelo, densificándolo con compactación dinámica o reforzándolo con columnas de grava que, además, ayudan a drenar el agua. Al final, la clave no es tanto la técnica, sino la anticipación, identificar el riesgo y diseñar la solución desde el minuto 1. Venga, pues dejamos el suelo y pasamos a la estructura del edificio. Aquí es donde las fuerzas del terremoto viajan y donde tenemos que conseguir que se disipen. Se trata de crear un esqueleto que trabaje como un todo, donde cada pieza esté perfectamente conectada. Pensemos un momento en los forjados, en las losas de cada piso. No son solo superficies que pisamos, ¿eh? Son en realidad el héroe oculto de la estructura. Actúan como diafragmas, como si fueran vigas horizontales gigantes que recogen las fuerzas del sismo y las canalizan hacia los elementos verticales, los muros, los pórticos, que son los que finalmente las transmiten al suelo. Pero, ojo, no todos los sistemas horizontales funcionan igual de bien. Hay que tener mucho cuidado en zonas sísmicas con sistemas como los forjados reticulares. Han demostrado ser muy poco resistentes, demasiado flexibles. En muchísimos terremotos han fallado de forma estrepitosa, provocando lo que se conoce como efecto sándwich o pancaking, que es cuando un piso cae sobre el otro en un colapso total. Bien, hablemos de la forma. La geometría del edificio en planta, es decir, su huella sobre el terreno, tiene un impacto directo, masivo, en cómo se va a comportar durante un terremoto. Un mal diseño en este punto puede generar unas fuerzas peligrosísimas. El principal villano cuando hablamos de la planta es la torsión. Esto ocurre cuando el centro de masa del edificio, que es, digamos, su punto de equilibrio de peso, no coincide con el centro de rigidez, que sería el punto de equilibrio de su resistencia. ¿Qué pasa entonces? Pues que durante el sismo el edificio intenta girar, se retuerce sobre sí mismo, generando un movimiento de torsión que es tremendamente destructivo. Es como una peonza que no está bien equilibrada y se tambalea. Y por eso, las normativas de construcción penalizan estas irregularidades. Cada forma en L, en T o en U, cada gran hueco en un forjado, todo eso añade complejidad y riesgo. Para un arquitecto esto se traduce en que la normativa va a exigir una estructura mucho más fuerte y por lo tanto más cara, para compensar una decisión de diseño que a lo mejor priorizó la estética sobre la estabilidad. El riesgo al final tiene un precio. Y con esto llegamos a la parte final, que es posiblemente la más importante. La forma del edificio en alzado, su perfil vertical. Es aquí donde vemos algunos de los fallos más catastróficos y, por desgracia, también de los más habituales. La analogía del boxeo, la verdad es que es perfecta.
Un terremoto es como un boxeador. Busca el punto débil del oponente y una vez que lo encuentra, concentra todos y cada uno de sus golpes en ese punto vulnerable hasta que llega el noqueo definitivo. Y esa debilidad, con demasiada frecuencia, es lo que llamamos el piso blando. Suele ser la planta baja casi siempre, muy abierta para locales comerciales o para aparcamientos, con menos muros y con pilares más delgados que los de los pisos de arriba. El terremoto encuentra este nivel, que es débil y flexible, y concentra toda la deformación ahí. Ese es el primer golpe. Y este es el golpe de gracia. El colapso por piso blando es la causa más frecuente de derrumbe en edificios de varias plantas en todo el mundo. Las imágenes son devastadoras. Y lo peor de todo es que es un fallo de diseño que es totalmente predecible y, sobre todo, evitable. Bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Pues una solución de ingeniería bastante elegante es crear lo que se llama un megapórtico. En vez de tener pilares de una sola planta en la planta baja, se diseñan pilares que abarcan 2 pisos y se rigidizan con unas vigas de mucho canto en el segundo nivel. Esto lo que hace es distribuir la rigidez de una forma mucho más eficaz y elimina esa debilidad concentrada. Otro fallo vertical crítico es la columna cautiva. Esto pasa cuando un muro de relleno, por ejemplo el murete que hay bajo una ventana, no ocupa toda la altura de un pilar. Lo que hace es acortar la longitud libre de ese pilar, convirtiéndolo en un tramo cortísimo, súper rígido y muy frágil. Durante un sismo, toda la deformación se concentra en ese pequeño trozo, provocando una rotura por cortante que es casi como una explosión. Evitarlo es una cuestión de cuidar el detalle en el diseño. La primera opción es sencilla: separar por completo el muro de relleno del pilar, dejando una junta. La segunda, que es más integrada, consiste en diseñar ese relleno de tal forma que las fuerzas se transmitan a la unión de la viga y el pilar, protegiendo así el centro de la columna. Ambas son estrategias directas y muy efectivas. Entonces, para recapitular, ¿cuáles serían las reglas de oro? Primero, respetar el terreno. Segundo, recordar que la forma es la primera línea de defensa. Tercero, tener muy claro que la irregularidad siempre tiene un coste, tanto en seguridad como en dinero. Y por último, los pisos blandos y las columnas cautivas no son accidentes, son errores de diseño que tienen que eliminarse desde el primer boceto. Y esto nos deja con una idea final para darle una vuelta. El eterno debate de la arquitectura, ¿forma o función? Pues en el diseño sísmico se resuelve de una manera muy clara. Aquí, la forma no es que siga la función, es que la forma es la función. Una configuración inteligente, regular, no es una limitación creativa, ¿qué va? Es la expresión más pura de la seguridad y la resiliencia de una estructura.